Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Habíamos quedado en el capítulo 2 de Daniel y vimos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había tenido una serie de sueños perturbadores. Tengan en cuenta que no llegaremos ni cerca de finalizar el capítulo 2 en esta lección, porque aquí hay mucho más de lo que parece. El rey reunió a su grupo de videntes, encantadores, magos y astrólogos y les dijo que necesitaba que le interpretaran ese sueño persistente que le perturbaba. Pero antes de escuchar una interpretación, primero tenían que someterse a una prueba. Debían contarle los detalles del sueño en sí. Y más aún, si no podían decirle el tema de su sueño, serían ejecutados. Después de varias argumentaciones entre el rey y sus videntes, estos admitieron que era humanamente imposible que un hombre conociera los sueños de otro hombre. Inmediatamente el rey ordenó que todos los videntes de la ciudad de Babilonia fueran ejecutados y que sus hogares fueran destruidos, pues había perdido la fe en que tuvieran auténticos dones para interpretar sueños o ver el futuro. Esta ejecución masiva incluiría a Daniel y a sus 3 amigos, quienes, según parece indicar el momento, todavía estaban en medio de su etapa educativa de 3 años, como parte del proceso de cambiar su identidad hebrea por la babilónica. Cuando Daniel se entera de tan cruel decreto, le suplica a Arioc, jefe de la Guardia Real de Nabucodonosor, que le conceda una audiencia con el rey, porque creía que con un poco de tiempo podría satisfacer la exigencia del rey respecto a sus sueños. Daniel y sus 3 compañeros oran al Señor para que les revele el secreto de los sueños de Nabucodonosor. Y el Señor responde. Se nos dijo en el capítulo 1 que Daniel tenía el don espiritual de descifrar sueños y visiones, y naturalmente, él fue a quien Dios le comunicó el significado del sueño. Y sucedió en una visión que tuvo por la noche, a lo cual Daniel supo responder apropiadamente, orando al Señor en acción de gracias por salvarlos, por darle la clave para descifrar el sueño del rey. Volvamos a leer una porción del capítulo 2 de Daniel. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1099. Daniel capítulo 2, comenzaremos en el versículo 19. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en una visión de noche, y Daniel bendijo al Dios del cielo en estas palabras: Bendito sea el nombre de Dios, de la eternidad pasada a la eternidad futura, porque la sabiduría y el poder son solo suyos. Él trae los cambios de estaciones y los tiempos, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que tienen discernimiento. Él revela cosas profundas y secretas. Él sabe lo que hay en la oscuridad, y la luz habita con él. Te doy gracias y alabo, Dios de mis antepasados, por darme la sabiduría y poder, y revelarme lo que queríamos de ti, por darnos la respuesta para el rey. Y Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había encargado de destruir a los sabios de Babilonia, y le dijo: No destruyas a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey y le daré la interpretación. Rápidamente, Arioc llevó a Daniel ante el rey y le dijo: He hallado a uno de los exiliados de Judá que revelará la interpretación a su majestad. El rey le dijo a Daniel, cuyo nombre ahora era Beltsasar: ¿Puedes decirme qué soñé y qué significa? Daniel respondió al rey: Ningún sabio, exorcista, mago o astrólogo puede revelar a su majestad el secreto que ha preguntado, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y le ha revelado al rey Nabucodonosor lo que sucederá en el Ajarit Hayamim, en el fin de los días. Este es tu sueño
y las visiones que tuviste cuando estabas en tu cama. Majestad, cuando estabas en la cama, comenzaste a pensar en lo que sucedería en el futuro, y el que revela los secretos te ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, este secreto no me ha sido revelado porque sea más sabio que todos los vivientes, sino para que Su Majestad pueda conocer el significado y entonces puedas entender los pensamientos de tu propia mente. Su Majestad tuvo una visión de una estatua muy grande y sumamente brillante. Estaba en pie frente a ti y su aspecto era aterrador. La cabeza de la estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su tronco y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Mientras mirabas, una piedra se desprendió sin ayuda humana, golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro y los rompió en pedazos. Entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron desmenuzados y quedaron como paja trillada en verano. El viento se los llevó sin dejar rastro, pero la piedra que había golpeado la estatua se agrandó y se convirtió en una enorme montaña que llenó toda la tierra. Esto es lo que soñaste, y ahora le daremos al rey su interpretación. Su Majestad, Rey de Reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria, de modo que donde quiera que habitan hombres, animales salvajes o aves del cielo, Él te los ha entregado y te ha permitido gobernarlos a todos. Tú eres la cabeza de oro. Pero después de ti se levantará otro reino inferior a ti. Luego un tercer reino de bronce que gobernará el mundo entero. El cuarto reino será fuerte como el hierro. El hierro puede romper cualquier cosa en pedazos, pulverizarla y aplastarla. Entonces, así como el hierro puede aplastar cualquier cosa, este reino romperá en pedazos a los otros reinos y los aplastará. Finalmente, lo que viste de los pies y los dedos hechos en parte de barro de alfarería y en parte de hierro, será un reino dividido. Pero tendrá algo de la firmeza del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro de la tierra. Así como los dedos de los pies eran en parte hierro y en parte barro, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Viste el hierro mezclado con barro. Eso significa que cimentarán sus alianzas mediante matrimonios mixtos, pero no se unirán, así como no se une el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, y ese reino no pasará a manos de otro pueblo. Hará pedazos y consumirá todos esos reinos, pero Él permanecerá para siempre, tal como la piedra que viste, que, sin ayuda de manos humanas, se separó del monte y desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado al rey lo que sucederá en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es fiable. Entonces el rey se postró sobre su rostro y adoró a Daniel, y ordenó que le presentaran una ofrenda e incienso. El rey dijo a Daniel: Tu Dios es verdaderamente Dios de dioses, Señor de señores y revelador de secretos, ya que tú has podido revelar este secreto. El rey ascendió a Daniel a un alto rango, le dio muchos regalos espléndidos y lo nombró gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abed-nego a cargo de los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció al servicio del rey. Lo que es importante que sepamos acerca de esta oración de acción de gracias es que Daniel reconoce esencialmente las características fundamentales de Dios. Él es un Dios eterno. Él posee toda sabiduría y poder. Él controla el tiempo y convoca las estaciones. Él es el poder supremo sobre todo gobierno humano.
en cualquier lugar y en todas las épocas. Él permite que reinen los reyes y los baja del trono según su voluntad. El Dios de Israel, cuyo nombre es Jehove, imparte sabiduría divina a los sabios y conocimiento celestial a los que poseen discernimiento. Pero hay un hecho implícito. Solo Jehove puede impartir la verdadera sabiduría y el discernimiento a una persona. Todos los demás son falsificaciones. El versículo 22 explica que Dios sabe lo que está escondido en las tinieblas y que la luz habita con él. La palabra aramea, que en español se traduce como oscuridad, es hashok. Hashok, y el equivalente en hebreo, es un término que hemos comentado muchas veces desde Génesis 1, y es la palabra joshech. Joshech no se refiere a la ausencia de luz visible, como en la noche. Es una palabra que significa oscuridad espiritual. Evoca maldad. Por eso la palabra luz en este pasaje se refiere más exactamente a iluminación. De este modo, este versículo está vinculado al anterior, que habla de conocimiento y discernimiento. Dios sabe lo que está sucediendo en la esfera física del mal, que es inherente a la inclinación al mal del ser humano, y también en la esfera espiritual del mal, que es la de Satanás y sus secuaces. Y sin embargo, cualquier iluminación que exista en nuestro universo o en cualquier otra dimensión, emana del Señor. De hecho, es intrínseca a su constitución y naturaleza. Al final de la oración, Daniel se identifica con el Dios de Israel, que es el mismo Dios de sus ancestros. Y una vez más, la cuestión trascendental de la identidad salta al centro de la cuestión. Llegados a este punto, nos desviaremos unos minutos, en otro de los famosos desvíos, para hablar de algo que no es académico ni trivial y que francamente no es fácil de oír, sino que en nuestro tiempo es algo profético y va encaminado a una catástrofe. Quiero comenzar afirmando un principio divino, que todos los cristianos y judíos deberían abrazar. Solo podemos determinar la identidad de Dios de la misma manera que Daniel nos la ha descrito, por medio del nombre de Dios y sus inherentes atributos. Así es como conocemos a Dios. Y podría parecer, dentro del judeocristianismo, que discernir la identidad de Dios es un asunto resuelto hace mucho tiempo, cuya revisión es poco relevante para el cristianismo o judaísmo modernos. Pero de hecho, la identidad de Dios y por lo tanto con quién nos identificamos como creyentes, se ha vuelto algo confuso. Y ha perdido coherencia, aunque la mayoría de los cristianos y judíos que ocupan nuestras sinagogas e iglesias no son conscientes de ello. Debido al resurgimiento de la influencia islámica, sobre todo en el mundo occidental, existe un esfuerzo concertado, principalmente por parte de cristianos bien intencionados, para encontrar una vía intermedia, un terreno común, para lograr la paz con el mundo musulmán. Uno de los objetivos actuales de la obra misionera cristiana está dirigido ahora, y con razón, a los más de 1.000 millones de musulmanes que hay en el planeta. Y debido al enorme fracaso en lograr un buen número de conversos, se está poniendo en marcha un nuevo enfoque que parece obtener mejores resultados. Y este enfoque es explicar a los musulmanes que su Dios y el Dios de los cristianos son el mismo, y además que su libro sagrado, el Corán, es tan válido y digno como lo son las escrituras hebreas y la Biblia cristiana. Por tanto, los cristianos deben sentirse libres de aprender las costumbres y oraciones de los musulmanes y unirse a ellos en sus mezquitas mientras adoran juntos a Alá a una sola voz. Y los musulmanes deberían corresponder uniéndose a los cristianos en las iglesias y orando con los creyentes.
La llamada iglesia emergente está bastante abierta a este concepto. Incluso se ha acuñado un nuevo término llamado Crislam para identificar este movimiento dentro del cristianismo. Personalmente me encontré con este fenómeno hace más de una década, cuando trabajaba en calidad de ejecutivo en una mega iglesia evangélica. El pastor dejó un folleto sobre mi escritorio y me pidió que lo revisara y luego le dijera cuántos debíamos ordenar. Había sido elaborado por la Junta de Misiones de esta respetada denominación evangélica. Y como faltaba poco para la semana anual de misiones, se habían impreso cientos de miles de ese folleto para distribuirlo entre las numerosas congregaciones de esta denominación. El folleto esencialmente explicaba a los miembros de la iglesia que, para poder difundir mejor el Evangelio de Cristo, debemos aceptar que Alá es el mismo Yehove y es el mismo Dios de Israel. Que no hay nada reprochable en que el Corán sea un libro sagrado y que debemos buscar musulmanes para orar con ellos y hacerlo en el nombre de Alá. Pues de hecho, los musulmanes siempre han estado orando a Jesús, aunque no lo sabían. Después de salir de mi asombro y recomponerme, fui a ver al pastor y le mostré algunos pasajes subrayados, y su cara manifestó su disgusto. Y algo bueno que hizo fue que enseguida llamó a la Junta de Misiones, registró su protesta y les dijo que este folleto no era bienvenido en la iglesia. Tengo estrecho contacto con uno de los grupos misioneros cristianos no confesionales más grandes del Medio Oriente. Y muchos de sus misioneros mantienen este mismo punto de vista que acabo de explicarles sobre Alá y el Islam. E incluso aquellos misioneros que tienen algún recelo o reservas al respecto, todavía lo mantienen en la práctica debido a la aparente eficacia de ese enfoque para convencer a los musulmanes de que acepten a Jesús. Pero no todo es lo que parece. Hace poco, cené con 2 hombres que participan activamente en misiones para los musulmanes. Uno en particular se ubica en los niveles más altos. Ambos estaban ansiosos por explicar que, debido a este distendido e ilustrado enfoque hacia los árabes del Medio Oriente, un gran número de musulmanes se han convertido ahora, para usar el término de ellos, no el mío, en cristianos musulmanes. Respondí que no entendía el significado de ese término. ¿Cómo podría un cristiano ser también musulmán, ya que eran religiones separadas? Y la respuesta fue que estos musulmanes creían en Jesús y querían la paz con el cristianismo, pero al mismo tiempo conservaban su identidad musulmana. De modo que se había encontrado este terreno intermedio tan buscado, y todos deberíamos regocijarnos y unirnos a ese esfuerzo. Un poco más tarde, hablé por separado con uno de ellos y le hice esta pregunta. ¿Alguna vez le has preguntado a estos musulmanes conversos quién es Jesús? Y en ese momento, se inclinó hacia mí y me confesó que, efectivamente, este asunto le preocupaba, porque los cristianos musulmanes que profesaban creer en Jesús no creían que Él era Dios, ni que era el Hijo de Dios o el Mesías de Dios. Pero él sentía que, si bien no aceptaban la divinidad de Yeshua e insistían en mantener su identidad musulmana, ellos eran cristianos o estaban en camino de convertirse en cristianos. Y él señaló que muchas denominaciones cristianas modernas aceptadas mantienen en esencia la misma creencia de que Jesús era un buen hombre, pero no era Dios. Y esto también concuerda con las creencias de la mayoría de la escuela moderna de eruditos bíblicos. Entonces, para este hombre,
Eso es caso cerrado porque tal vez la situación no había sido ideal, pero de todos modos era algo bueno. Bueno, Yeshua tenía un estándar diferente para responder la pregunta ¿quién es Jesús? En Mateo 16, del 13 al 17, dice: Cuando Yeshua llegó a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus talmidim, sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, unos dicen Yohanan o Juan el Bautista, otros Eliyahu, Elías, otros Yermiyahu, Jeremías, o uno de los profetas. Y vosotros, les dijo, ¿quién decís que soy yo? Shimón Kifa, Simón Pedro, respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Shimón bar Yohanan, le dijo Yeshua, bienaventurado eres, porque ningún ser humano te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. No sé cómo expresarles mi máximo desconcierto ante esta nueva idea tan distorsionada que muchos creyentes y misioneros cristianos asumen como la forma de presentar a Jesús y la fe en Cristo, al Islam e incluso a los gentiles occidentales. No sé cómo decirles cuán catastrófico es eso para nuestra fe. Por supuesto que no odio a los musulmanes. Y los musulmanes son ciertamente dignos de que se les anuncie las buenas nuevas de Jesús y de ser salvos, tanto como cualquier otro. Tengo amigos y conocidos musulmanes, y la mayoría son buenas personas. Pero el Antiguo y el Nuevo Testamento establecen claramente que nuestra identidad, con qué Dios nos identificamos y cómo identificar a ese Dios, lo es todo para un ser humano. Aquí en Simiente de Abraham hemos pasado años estudiando el Antiguo Testamento y está lleno de historias de reyes israelitas y de sus súbditos que adoptaron elementos de las culturas paganas y adoraron otros dioses mezclándolos con su adoración al Dios de Israel. Incluso les di el nombre académico de este fenómeno: sincretismo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios ante el sincretismo? Condena inequívoca del mismo, a veces con la muerte de aquellos hebreos que lo practicaban, otras veces enviando desastres a su pueblo en Tierra Santa, como juicio sobrenatural y, al final, con el exilio. De hecho, ese fue el tema principal de los muchos profetas que el Señor envió para advertir y castigar a su pueblo Israel. Por eso quiero ser claro en esto. Alá no es el nombre árabe del Dios de Israel. Es el nombre de un Dios exclusivamente islámico, cuyo origen se encuentra en el sistema del dios lunar de los nabateos. Esto no es especulación, es un hecho histórico. El Corán es una desordenada recopilación de palabras que comienza respetando a los cristianos y a los judíos, pero muy pronto pasa a demonizarnos y exigir que nos convirtamos al Islam o nos subyuguemos como esclavos o simplemente debemos ser ejecutados. Los atributos que conforman la identidad del Dios de Israel son lo opuesto a los atributos del Dios del Islam. Identidad. Todo gira en torno a la identidad. Y la identidad se establece mediante el nombre y los atributos tal como aparecen en nuestros pasaportes. Cristo nos dice que no podemos identificarnos al mismo tiempo con Dios y con Mamón. No podemos identificarnos tanto con el mundo como con Yeshua, y no podemos identificarnos con Alá y con Jehove, así como los hebreos tampoco se les permitió identificarse a la vez con Baal y Jehove, sin importar cómo lo racionalizaran o cuánto insistieran en esto para llevarse bien con sus vecinos. Esto puede ser difícil de oír para ustedes hoy,
Pero es importante darse cuenta de que el sencillo hecho de decir creo en Jesús no establece una fe salvadora. De hecho, y esto podría sorprenderlos, gran parte del Islam acepta la realidad histórica de un hombre judío llamado Yeshua, Jesús, que vivió, fue un hombre bueno y un gran maestro. Así que dentro del marco del Islam, para ellos no es un paso tan difícil pasar de una aprobación tácita de Jesús a familiarizarse más con sus enseñanzas y sobre todo adoptar sus lecciones sobre amor y paz. Y esto se debe a que no todos los musulmanes quieren la guerra. Es este aspecto pacífico de Jesús el que los cristianos musulmanes están aceptando, pero no aceptan su naturaleza divina ni su capacidad para salvar. Ahora bien, una advertencia. Efectivamente, hay musulmanes que se han convertido sinceramente y ahora son cristianos. Conozco personalmente a varios de ellos. Pero la clave es que han renunciado a su identidad musulmana y han aceptado la naturaleza divina y salvadora del Mesías, por lo que se rehusarían a ser etiquetados como cristianos musulmanes. Por eso en nuestros días tenemos que estar alerta y ser conscientes de que existe una categoría de personas religiosas que miran con admiración a Jesús. Y he acuñado un nombre para estas personas. Yo las llamo jesucitas. Son distintos de los cristianos y judíos mesiánicos y deben ser considerados como separados y apartados de nuestra fe. Los jesucitas son aquellos que aceptan que existió un hombre hebreo llamado Jesús, Yeshua, un gran filósofo y maestro, que predicó el amor y la tolerancia. Ellos creen que si el mundo entero adoptara su actitud y enseñanzas, tendríamos paz universal, como si Jesús fuera esencialmente la versión de Gandhi en el Medio Oriente. Y así como Gandhi no era divino, Jesús tampoco lo era. Pero para los jesucitas, eso no lo hace menos digno de que ellos lo sigan. Tristemente, en lo que de manera muy amplia llamamos hoy iglesia, hay denominaciones que se han alejado de su cristianismo y se han creado otras nuevas que, en lugar de eso, se han convertido en jesucitas. Estas personas quieren seguirse llamando cristianas, pero yo he decidido no decirles así. Los jesucitas pueden ser buenas personas, y no hay mejor maestro que Jesús, pero no son salvos. No tienen al Espíritu Santo. Por tanto, no son cristianos. El hecho de que ellos sigan queriendo ser considerados cristianos diluye el significado y la definición del término cristiano, que debería significar lo que siempre ha sido: los que conocen a Cristo como Dios, Señor y Salvador. Y ese tipo de proceso de dilución de la fe y la resultante dilución de la identidad es precisamente lo que el rey Nabucodonosor pretendía de Daniel y sus 3 amigos. Pero Daniel se negó a sucumbir a ello, y su oración restablece que él permanece fiel al Dios de Israel, a quien Daniel identifica por medio de su incomparable nombre, atributos, carácter y naturaleza. Porque fuera de esto, no existe otro medio de identificación. Daniel fue llevado ante el rey, y éste le hizo la misma pregunta que les hizo a sus videntes caldeos: ¿puedes decirme lo que soñé? Y curiosamente, en el versículo 27, Daniel le da a Nabucodonosor una respuesta igual a la que los videntes le habían dado. Dice que ningún ser humano puede hacer eso. Nadie, ni siquiera los que poseen el conocimiento de las artes mágicas caldeas, pueden contarle al rey los secretos de su sueño. Sin embargo, hay un Dios en el cielo que puede hacerlo.
Y así, a pesar de que Daniel no es nada especial, ni es un mago ni hechicero, Dios ha elegido revelarle lo que el rey soñó y su significado, para que el rey pudiera entenderlo. Lo que Jehová le reveló a Daniel es que el sueño era sobre Aharit Yom-Mayá, que está en arameo, que equivale a la frase hebrea Aharit Hayamim, cuya traducción literal sería en la última parte de los días, o, como nos resulta más familiar, en los últimos días. Ahora bien, ¿qué significa este término? ¿A qué se refiere? En primer lugar, para cuando se pronunciaron estas palabras, estas se referían obviamente a un tiempo futuro. Segundo, es un concepto enteramente hebreo y se usa regularmente en los escritos proféticos con los que Daniel estaba muy familiarizado. Y cualquiera sea el significado que el rey gentil Nabucodonosor haya entendido, nosotros debemos entenderlo con el mismo significado que Daniel y todos los precedentes escritores hebreos le habían asignado, y está relacionado con algún tiempo futuro en el que Dios tratará con la raza humana, y esto involucra al Mesías hebreo. Esos son los últimos días. Dicho de otro modo, la frase Aharit Hayamim, sacada de contexto y por sí sola, se refiere a un tiempo futuro indefinido, cualquier momento futuro. Pero en la Biblia, cuando se toma en contexto, la frase se vincula a un reino mesiánico, incluso si la manifestación inicial de una profecía específica de los últimos días no ocurriera en tiempos mesiánicos, como cuando Jacob profetizó el resultado de las 12 tribus en Génesis 49, sino que fuese una manifestación posterior de esa misma profecía, la que involucra al Mesías. Como ilustración, pensemos en la venida de Yeshua. Alrededor del año 30 después de Cristo, él cumplió una parte de su misión profetizada, pero el resto de las profecías acerca del Mesías solo se cumplirán después de su segunda venida, que es un evento futuro para nosotros. En tal sentido, aquí hay un principio tan importante como complicado con respecto a las profecías de los llamados últimos días. Para la gente que vivía antes de la primera venida del Mesías, en el rango de la gráfica referido a la época del Antiguo Testamento, el tiempo de Aharit Hayamim estaba en el futuro. Para ellos, esos eran los últimos días. Para ellos, la primera venida de Yeshua sería el tiempo de los últimos días que tanto habían esperado. Y lo que no sabían en ese entonces era que los últimos días se manifestaban más de una vez, y que la segunda manifestación estaría en un futuro mucho más lejano. Para nosotros hoy, la primera venida del Mesías es historia antigua. Nosotros estamos más adelante en el tiempo. Es algo que recordamos. Así que para nosotros, los últimos días ocurrirán cuando Yeshua venga por segunda vez. Por tanto, en la Biblia hay un primer últimos días y un segundo últimos días. El primer últimos días ya pasó, y el segundo últimos días aún está por llegar. Ambos son totalmente válidos, pero hasta el momento solo uno se ha producido. Ahora que las ideas se han aclarado, pasemos al verso 31. Cuando Daniel comienza a contarle al rey el sueño que había tenido. El rey vio una enorme estatua, hecha de metal brillante. Por alguna razón inexplicable, la visión de la estatua produjo temor en el rey.
por lo que a la estatua se le describe como aterradora. Era la imagen de un hombre. Su cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, sus piernas eran de hierro, y sus pies y dedos eran en parte de hierro y en parte de barro. Pero de pronto, sucedió algo más misterioso y aterrador. Una gran piedra golpeó la estatua en los pies. Esto hizo que la estatua se rompiera en muchos pedazos, tan pequeños que se los llevaba el viento como paja aventada en la era. Esta piedra había sido extraída sin usar herramientas ni trabajo humano. En otras palabras, la piedra apareció de forma sobrenatural. Pero aún más, después de destruir la estatua, la piedra creció hasta convertirse en una enorme montaña que envolvió todo el planeta. En el sueño, esta estatua era solo una imagen, no era un ídolo, no era amenazador, no estaba vivo y no se movía. En el sueño, el único objeto en movimiento era la gran piedra que golpeó, derribó y destruyó la estatua. De hecho, si podemos tomarlo literalmente, la estatua estaba completamente formada y presente en el sueño antes de que apareciera la piedra para desintegrarla. Sin duda, el rey era todo oídos porque estaba impresionado por las palabras de Daniel. Consideremos brevemente la estatua misma. Primero, noten que era una sola pieza. Cada parte o porción sucesiva se fusionaba con la siguiente. Era una unidad. Y lo que podemos saber en retrospectiva es que representa los imperios gentiles que dominarán el mundo, sucesivamente, hasta los tiempos mesiánicos. Lo segundo que hay que notar es que la única parte indivisa de la estatua es la cabeza de oro. Es decir, la cabeza era un todo unificado, pero a partir del pecho y los brazos de plata, se infiere, por así decirlo, que la estatua está dividida, o mejor dicho, se convierte en una amalgama de partes, es decir, los dos brazos separados quedan unidos por el pecho, y el vientre de bronce funciona como punto de unión de las caderas y los muslos. Y luego, en las piernas de hierro, hay dos partes separadas que no tienen un punto de unión definido, pero que, sin embargo, funcionan juntas. Los pies se diferencian en que son una mezcla de hierro y barro. Algunos eruditos han argumentado que lo que se representa es una estatua compuesta de 5 partes y no de 4. Pero a medida que avancemos en Daniel, veremos que la clara intención del texto era describir una estatua que consta de 4 partes y no de 5. Conviene notar además que la dureza de los metales aumenta al ir de la cabeza a los pies. El oro es el más blando, después la plata, luego el bronce y finalmente el hierro. Además, la gravedad específica, o sea, el peso, la masa, de cada metal utilizado disminuye gradualmente de la cabeza a los pies. El oro es más pesado que la plata, la cual es más pesada que el bronce, el cual es más pesado que el hierro. Incluso el valor de los metales disminuye a medida que pasamos del oro a la plata, al bronce y al hierro. Así que aquí hay un simbolismo obvio, no solo en los metales elegidos, sino también en el orden en que se apilan, lo cual consideraremos en su momento. Luego, a continuación, en el verso 36, Daniel dice que ahora que le ha contado el sueño al rey, procederá a interpretarlo. Daniel comienza su discurso con un preámbulo, que suena como una de las habituales lisonjas con las que se suele halagar a un potentado de alto rango como Nabucodonosor. Pero estaríamos equivocados si concluyéramos eso. Esencialmente, Daniel solo está confirmando
que se había cumplido una profecía muy antigua. En los versículos 37 y 38, escuchamos a Daniel decir que Nabucodonosor es el rey de reyes, y a él se le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Aclaremos una opinión errónea muy generalizada. Nabucodonosor era de todo menos malvado a los ojos de Dios. No se le consideraba un bárbaro desenfrenado que dañaba cruelmente a los hebreos. Jehové lo había elevado, lo había investido de gran honor y le había otorgado un poder formidable. Parte del propósito de ese poder era que Dios lo usara como medio para castigar con justicia a su pueblo, por su sincretismo, infidelidad e idolatría. Dios estaba muy complacido con el rey, y de él dice esto en Jeremías 43:10. Diles, así dice Adonai Sebaot, el Dios de Israel, convocaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y pondré su trono sobre estas piedras que he puesto aquí. Vendrá y extenderá sobre ellas su pabellón real. Pero luego en Daniel 2:38 dice además que donde quiera que habita la gente en la tierra, los animales y las aves también le han sido entregados. Dios le ha dado a Nabucodonosor dominio sobre las criaturas de la tierra. ¿Les suena familiar? Pues debería. Génesis 1:28, Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen sobre los peces, las aves y toda criatura que se arrastra en la tierra. Esto habla de la autoridad que Dios le dio a Adán y Eva en el jardín del Edén. Ahora, en el siglo VI a.C., el Señor estaba entregando esa autoridad al rey gentil Nabucodonosor. Pero esto no debería sorprendernos, y estoy seguro de que tampoco sorprendió a Daniel, porque Jeremías ya lo había profetizado con exactitud. Jeremías 27 del 1 al 7. Al principio del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías de parte de Adonai. Así me ha dicho Adonai, hazte coyundas y yugos y póntelos al cuello. Envía yugos parecidos a los reyes de Edom, de Moab y al pueblo de Amón, de Tiro y de Sidón, por medio de los mensajeros que envían a Jerusalén, y a Sedequías, rey de Judá. Dales este mensaje para sus amos, diciéndoles a sus enviados que Adonai Sebaot, el Dios de Israel, les dice que comuniquen esto a sus amos. Yo hice la tierra, la humanidad y los animales que hay en la tierra, con mi gran poder y mi brazo extendido, y se lo doy a quien me parezca bien. Por ahora he entregado todas estas tierras a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. También le he dado los animales salvajes para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que le llegue el turno a su propio país, momento en el cual muchas naciones y grandes reyes lo harán su esclavo. Y en buena medida, a través de Jeremías, el Señor enfatiza sus intenciones en Jeremías 28:14. Porque así dice Adonai Sebaot, el Dios de Israel, he puesto yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán, y le he dado los animales salvajes también. Así que podemos descartar la noción de que Daniel estaba halagando al rey Nabucodonosor, o de que el rey de Babilonia sea comparable al faraón egipcio del Éxodo. Daniel solo está reconociendo que lo que Dios dijo que haría, lo ha hecho. Pero noten en Jeremías 27:7 que este dominio ordenado por Dios durará solo 3 generaciones. Nabucodonosor, su hijo y su nieto. Después de que termine la dinastía de Nabucodonosor, la ira de Dios se dirigirá no a su propio pueblo, sino a Babilonia. No porque Dios considerara malvados a Nabucodonosor y su descendencia, o que Dios haya pospuesto el juicio, sino porque con los reyes que siguieron a Nabucodonosor y sus regios descendientes,
Babilonia dejó de ser consecuente con el pueblo de Dios y ya no servían a los propósitos de Dios, aunque no se dieran cuenta de las consecuencias de sus actos. En un sentido físico, desde el punto de vista geográfico, ¿tenía Nabucodonosor total dominio real sobre todo el planeta? No, solo sobre una vasta zona del Medio Oriente que era el centro de la civilización en aquel entonces. Pero sí ejerció dominio sobre el mundo conocido para la gente de esa época. Sin embargo, otras naciones que Nabucodonosor hubiera decidido conquistar, de hecho, habrían pasado a ser suyas con la bendición del Señor. La próxima vez haremos un estudio detallado del significado que Daniel le asigna a la estatua y a cada una de sus partes. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.